ejército con bandera propia, lo que lo hacía transnacional. Y luego comete otra gran desobediencia histórica, que políticamente también es de dudosa interpretación, cuando le mandan a decir, después de liberar Chile, que mande diputados a la Asamblea Argentina, y no solamente no los manda, sino que declara la independencia de Chile. Pero bueno, esto, más allá de eso, por ejemplo, es todo lo contrario a Belgrano. Belgrano, por ejemplo, es un político excepcional. Belgrano es un hombre generoso y honesto. Belgrano, mientras sus ejércitos atraviesan la República, funda pueblos, funda escuelas, dicta normas de higiene, enseña los rudimentos de la agricultura, crea normas morales, a veces sobreactuando en el aspecto religioso. Y desde el punto de vista del pensamiento, es el pensador más importante. No obstante, Mariano Moreno es el pensador más importante de la Junta de Gobierno. Belgrano era el único que había estudiado en Salamanca. Castelli había estudiado en Córdoba y Moreno en Chuquisaca. Creo que de Salamanca solo egresó Belgrano y no sé si, me parece que Labardén e Hipólito Vieites después. Pero esto es importante porque en Salamanca se enseñaba en esa época a los economistas napolitanos, a los economistas y filósofos napolitanos. La obra famosa en aquel momento en España de Antonio Genovesi, Lecciones de Comercio, era bien conocida por Belgrano y según sus escritos se puede ver, o bien la ciencia de la legislación de Caetano Filangieri, el más famoso de todos, o los diálogos del comercio del trigo que había escrito el abate Candiani. Pero el más importante y el que más influye de todos estos en Belgrano, y a su vez Belgrano lo hace influir en los demás, es Gaetano Filangieri. Dicen que en la representación de los hacendados, escrita por Mariano Moreno, hay párrafos enteros que son traducidos de Gaetano Filangieri. En el plan revolucionario de operaciones, que se le atribuye a Moreno en coautoría con Belgrano, hay, dicen los historiadores, partes que no podían haber sido escritas por otro que no sea Manuel Belgrano. Gaetano Filangieri había dicho, a título de anécdota, fomentando el comercio exterior, decía que dice, el comercio exterior es la permuta de valor por valor, lo cual sigue siendo. Y se preguntaba, ¿acaso no comprendéis que cuanto menos compréis, menos venderéis? Importante, ¿no? Porque esto hace 250 años y hay algunos funcionarios argentinos que todavía no lo han aprendido, parece. Bueno, es decir que Belgrano era un hombre que tenía o reunía estos dos requisitos, pero claro, bueno, tampoco tuvo trascendencia internacional, y como militar, como bien decía Andrew, yo sostuve que es un fracaso. Sus campañas militares, las dos, en el Paraguay, perdió todas las batallas en las que combatió. En el Paraguay perdió Paraguarí y perdió Tacuarí, y en el Ejército del Norte perdió Vilcapugio y Dayuhuma. Y las dos campañas terminaron en su procesamiento injusto, por cierto, pero procesamiento al fin. Las batallas de Salta y de Tucumán, sus dos grandes triunfos, en realidad se deben al ímpetu, al arrojo y a la espontaneidad de Manuel Dorrego. ¿Qué otro podríamos nombrar? Purredón tuvo algún éxito militar en la Reconquista. Se le recuerda aquel secuestro del tesoro de Potosí, pero él pidió, cuando quedó a cargo del Ejército del Norte, el relevo porque no se sentía capacitado para conducirlo. Fue sí un político importante porque presidió el directorio cuando se declaró la independencia, o cuando se formaba el Ejército del Norte, al que ayudó mucho, el Ejército de los Andes, al que ayudó mucho en aprestos logísticos en su momento. Alvear,
Alvear fue, digamos, un militar que tuvo su éxito, sobre todo en la guerra con el Brasil, pero políticamente fue un fracaso, fue rechazado permanentemente. El único contemporáneo de ellos que reúne y en exceso las 4 condiciones, no una, sino las 4 condiciones, es Manuel Dorrego. Dorrego es un militar brillante, es el de las misiones suicidas. Dorrego es el jefe de las vanguardias cuando el ejército avanza y es el jefe de la retaguardia cuando tiene que cuidar las espaldas de sus compañeros en retirada. 21 heridas de combate, algunas más graves que otras. Un brazo inmovilizado para toda la vida con un balazo, un pistoletazo en el cuello que le revienta el esófago y que no lo arregla porque él sigue en el ejército y dice que se alimentaba con un tubo de plomo. Imagínense, con las condiciones de la época, alimentarse con un tubo de plomo. Quedó por supuesto con el cuello ladeado, lo que le da un aspecto de mayor fiereza a su personalidad y a su persona. Dorrego fundamentalmente es el héroe de las batallas de Salta y Tucumán. La batalla de Tucumán, Belgrano se retira, la da por perdida, dice José María Paz, y se adentra en la campiña santiagueña para esperar los restos de la tropa en retirada. Y al verse derrotado, es decir, Díaz Vélez se equivoca en el movimiento que tenía que hacer y una manga de langostas pasa para colmo sobre el campo de batalla, lo cual provoca una confusión total. Sin embargo, Dorrego trata de reunir a la tropa que puede y lanza un ataque feroz sobre los realistas hasta que consigue apoderarse de todo el parque de los realistas y su artillería y los arrincona, los acorrala contra la ciudad. Cuando lo van a buscar a Belgrano, que va Paz en la comitiva, dice Paz que Belgrano no lo quería creer, no lo podía creer, que hayan triunfado, que Dorrego haya triunfado. Y lo mismo ocurre en la batalla de Salta. La batalla de Salta, dice Mitre, que estuvo muy mal dispuesta, muy mal diagramada por Belgrano, a tal punto dice que había distribuido la artillería en vez de concentrarla para tener mayor poder de fuego, que había colocado sobre el ala izquierda a la caballería, que no tenía movilidad, que no tenía poder de acción porque estaban los cerros. Y en esas condiciones se enfrentó a un enemigo que tenía realmente un militar importante al frente. Y bueno, el resultado de la batalla hacía predecir lo que la estrategia que los generales habían previsto, ¿no? Era en principio los escuadrones, los batallones realistas más importantes que se llevan por delante a toda la ala derecha del ejército argentino, entre los cuales lo hieren a Dorrego, que vuelve hacia el puesto de comando, y entonces viéndose perdido, Belgrano se acerca, dice Vicente Fidel López, y le dice: coronel, tome la reserva y hágase cargo. Pero conociendo las condiciones de Dorrego, le dice: lo único que le pido es que tenga cuidado con las balas de la artillería propia. Dorrego, como siempre, se puso al frente de sus tropas y inició una carga terrible que terminó de una ferocidad tal que terminó asustando a los propios rivales, que huyeron del campo de combate, y salvó a Zapiola, que ya sucumbía, junto con Forrest y Warnes. Bueno, esto desde lo militar. Desde lo político, podemos decir que Dorrego fue el primer independentista, el primer republicano y el primer federal que tuvo este país. El primer independentista porque él ya en Chile, en 1810, recién terminados sus estudios de Derecho, luchó por la independencia de Chile y fue condecorado. Chile a su primer